Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias por este espacio académico que, como bien nos refiere nuestro presentador, permite el intercambio de ideas y pretende también contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica. El tema que compartiré con ustedes esta mañana refiere a partir de varios momentos coyunturales que en el caso mexicano la democracia electoral ha estado atravesando. Y evidentemente uno de ellos es el uso que se le da a las redes sociales como mecanismo de interacción, de difusión de las ideas, pero también de participación política de quienes ostentan algún cargo de elección popular, pero también de todas aquellas personas que aspiran eventualmente a ostentar alguno y que usan las redes sociales como una vía de exposición mediática anticipada a los tiempos que marca el calendario electoral. Evidentemente, en el caso particular de México, el avance normativo, tanto a nivel constitucional como legal, desafortunadamente, pues no ha ido a la par de una necesariamente del desarrollo de una cultura política democrática que coadyuve de alguna otra forma también a redimensionar la importancia que implica el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de participación electoral, en la que el voto informado resulta ser condicio sine qua non y también a partir de campañas de contraste con autoridades administrativas y también jurisdiccionales más sólidas que evidentemente permitan incrementar el nivel de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones, en las reglas y en los procesos del juego democrático. Evidentemente también es importante que dicha ciudadanía pues esté en aptitud de asumir decisiones informadas respecto a los mejores perfiles de aquellas personas que aspiran a constituirse como representantes populares, pero también que contribuyan desde esos espacios de poder a la gobernabilidad. En esta participación, evidentemente, pues me referiré a algunos de los retos que el uso de las redes sociales en el caso particular de México, presenta para nuestra democracia electoral. Evidentemente, México está inserto en una región subcontinental como es América Latina, que es una región compleja, con países y culturas tan diversas, pero que evidentemente tenemos factores, entre otros, históricos que nos unen. Y evidentemente también una característica de esta región, que no es exclusiva obviamente del mundo, pero presenta algunos episodios de crisis cuyas consecuencias han terminado con procesos no pacíficos de transmisión del poder y también, evidentemente, severos cuestionamientos a la legitimidad de los representantes. Pareciera ser entonces que en nuestra región continental lo único constante continúa siendo el cambio y sus ineluctables consecuencias. Es importante poner sobre la mesa de discusión la necesidad de contar con mecanismos que resulten más eficaces para el control del ejercicio del poder político, pero que también permitan una mayor participación de la ciudadanía en la cosa pública, más allá de la sola emisión del sufragio que se realiza de manera periódica. Por lo que evidentemente es importante identificar algunas áreas de oportunidad que presentan esta situación. América Latina, según datos incluso del INCO, presenta un deterioro del nivel de desarrollo de la democracia. Con datos, por ejemplo, del 2019, se establece que incluso hay algunos rubros donde se presentan algunas regresiones. Los resultados obtenidos de este estudio permiten advertir que existen sustancialmente dos factores principales. Uno, que tiene que ver con los procesos electorales y el pluralismo, así como las libertades civiles, cuyos resultados presentaron algún deterioro reciente según el estudio, pero también permite evidenciar que hay aspectos como altos niveles de corrupción, de violencia, gobiernos ineficaces, el incremento de la insatisfacción popular para el propio debilitamiento de la confianza en las instituciones y la percepción que se tiene de la democracia son factores que han contribuido a esta regresión en el mejoramiento de los niveles de desarrollo democrático. La Timoranómetro, por ejemplo, nos habla que el 55% de los ciudadanos dicen que puede tener consecuencias negativas, sienten que pueden tener consecuencias negativas si estos ciudadanos expresan sus opiniones sobre los problemas que tiene el país.
Entonces, si no hay esa confianza institucional, si no hay esa tutela para un derecho tan importante como es el de la libertad de expresión y de manifestación de ideas, si no existe esa confianza para el ejercicio pleno de ese derecho, entonces el desarrollo democrático, pues evidentemente se ve en riesgo. Además, el propio Latinobarómetro establece que hay algunos países que incluso que cuentan con gobiernos que ponen en riesgo el propio desarrollo democrático, y hay países también que han presentado declives importantes en dicho desarrollo. Evidentemente se ha pasado, dice este estudio Latinobarómetro, se ha pasado de los hiperpresidentes a los subpresidentes. Esto evidentemente, el tema de libertad de expresión es un factor fundamental, como lo refería, es condicio sine qua non para el mejoramiento de los niveles de desarrollo democrático de cualquier país. Y según estudios de Latinobarómetro también, en el 2020 el 46% de la ciudadanía estaba de acuerdo en que de alguna otra forma la libertad de expresión se encontraba garantizada, pero solo el 46% de la población. Estos resultados que nos arroja Latinobarómetro permiten también darse cuenta sobre el nivel de confianza que tienen las personas sobre las instituciones. Y en orden justamente de ese nivel de confianza se destaca en orden descendente las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las policías, las presidencias, la propia institución electoral, curiosamente, está en un cuarto lugar, no está en el primer ni en el segundo lugar del nivel de confianza ciudadana. Luego vienen los gobiernos, el Poder Judicial, los congresos y finalmente los partidos políticos, evidenciando cómo este estudio, cómo las instituciones directamente vinculadas con el desarrollo democrático electoral, pues no cuentan con toda la confianza o con la mayoría de la confianza de la ciudadanía. Y me refiero estrictamente a los organismos electorales y a los propios partidos políticos que por naturaleza pues debieran ser los principales interesados en que este nivel de confianza se incremente, porque al final de cuentas son vías de representación, una de las vías de representación. Evidentemente, el propio índice de desarrollo democrático nos establece que, consistentemente con lo que ya se ha dicho, que evidentemente, pues América Latina ha presentado o evidenciado procesos de desarrollo democrático en el que este desarrollo democrático ha sido mínimo o en algunos casos incluso ha descendido. En el caso particular de México, este se caracteriza por notorios problemas, como tiene que ver con la falta de seguridad o la inseguridad, mejor dicho, y la violencia. Pero no es un caso, desafortunadamente, no es un caso aislado en América Latina. Sin embargo, estos factores de inseguridad, violencia, falta de confianza en las instituciones y la falta también de confianza y garantías para el ejercicio de libertad de expresión, pues condicionan dicho desarrollo. Evidentemente la pandemia, esto se va a agudizar justamente a partir del inicio de la fase aguda de la pandemia, en la cual el propio índice de desarrollo democrático, en el caso particular de México, establece que, y lo dicen esas palabras, si mal no recuerdo, dice que representó una detención parcial de la vida. Evidentemente las personas tuvieron cosas más relevantes en las cuales ocuparse, como tiene que ver la preservación de la salud, el bienestar, la economía, la obtención de ingresos para la subsistencia, que estarse ocupando de aspectos también importantes, pero quizá menos relevantes para la vida, como es justamente la participación política y los resultados de la gestión pública. Esto evidentemente nos presenta contrastes en el desarrollo democrático y permite que en el caso particular de México, incluso al interior del país, el propio desarrollo no sea homogéneo, sino que cada región del país presenta desarrollos diferenciados. Esto nos lleva a advertir justamente que la propia democracia pues ha tenido avances, la democracia ha tenido avances, pero también ha tenido severos retrocesos, porque se ha evidenciado que no basta la construcción de un andamiaje institucional, ya sea constitucional o incluso normativo, para asegurar que el desarrollo de la democracia está garantizado si esta construcción institucional no va acompañado del desarrollo de una cultura política democrática, la propia construcción de ciudadanía y obviamente la democratización del espacio público. Esto nos lleva evidentemente también a darnos cuenta que hay un espacio que, como lo refería al principio, se ha utilizado como un mecanismo para la participación política, como son las redes sociales,
pero también que están estrechamente vinculadas con estos desarrollos del nivel de cultura democrática. Almón, por ejemplo, nos dice que la cultura democrática podemos entenderla en esencia a partir de cuatro modalidades. Una que tiene que ver con el conjunto de orientaciones subjetivas sobre las confrontaciones políticas. Dos, que tiene un componente cognitivo, incluso afectivo y valorativo. Tres, que tiene que ver con el resultado de la socialización de la educación y la exposición a medios de comunicación. Y cuatro, la influencia sobre la estructura de los servicios políticos y gubernamentales. En esencia, pues la cultura política democrática, al menos en el caso de México, sigue representando una asignatura pendiente para esta anhelada construcción de ciudadanía. Recordemos evidentemente, por ejemplo, que Habermas nos decía que la propia concepción republicana, o conforme a dicha concepción republicana, la formación de la opinión y la voluntad política de los ciudadanos constituye un medio a través del cual se puede evidentemente formar una sociedad con un todo políticamente estructurado, y de ahí la importancia evidentemente de la cultura política. En el caso de particular México, ¿cuáles son estos obstáculos, aparte de los que ya se refirieron? Pues tenemos evidentes brechas de desigualdad económica, contamos con acceso inequitativo a la educación escolarizada, existe inseguridad y desplazamientos provocados por estos claras manifestaciones de inseguridad. Existe también un desinterés de la participación ciudadana en los procesos comiciales, y también esto se va a robustecer a partir de la ineficacia e ineficiencia de la gestión gubernamental. Pero también hay otros factores no menos relevantes, como tiene que ver con la tutela efectiva de los derechos. Esto, si le podemos incluso sumar otros factores no menos relevantes, como la propia ausencia de la gobernanza democrática. También ello nos permite darnos cuenta que estos problemas evidentemente tienen un impacto en los procesos comiciales. Este impacto, ¿cómo se da o en qué afecta? Bueno, afecta porque permite darnos cuenta que existe un decremento de la confianza ciudadana en las instituciones administrativas y jurisdiccionales, existe un bajo nivel de discurso político, se cuestiona la calidad de las propuestas que se dan en los procesos comiciales, particularmente en las campañas. Existe una inconsistencia de la plataforma electoral con los documentos básicos de los partidos políticos, existe una ausencia de perfiles idóneos de candidaturas, y no menos relevantes son justamente las manifestaciones de acciones de los partidos políticos que representan incluso una antiideología a partir de la consideración de sus propios documentos básicos. Esto nos lleva a darnos cuenta que evidentemente en el caso de las redes sociales, pues todo esto se expone. En el caso particular de México no hay una regulación de las redes sociales como tal, vinculado con la materia electoral. Hay voces a favor, y estoy con esto cierro, hay voces a favor y en contra de que las redes sociales deben ser reguladas, porque son un espacio abierto totalmente, en el cual las personas pueden manifestar con absoluta libertad lo que a su juicio consideren, aunque ello en algunas ocasiones representen calumnias, representen difamaciones, pero también representen una crítica severa al ejercicio del poder político. Entonces, en estas manifestaciones a favor o en contra de la regulación de las redes sociales, justamente van enfocadas porque también se convierten en un espacio de inequidad, porque quien aspira a obtener algún cargo público, pues evidentemente usa estos espacios que no están regulados para adelantarse al calendario electoral y no, a su juicio, no incurrir en lo que en México se le conoce como los actos anticipados de precampaña. Es cuanto.